Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar un truco muy simple para que hables más fluido español. Recuerda que puedes suscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es el truco? El truco es muy sencillo, es usar conectores. Los conectores en español son palabras o expresiones que se utilizan para unir diferentes partes de un discurso. Hay 4 grupos principales según su función y te voy a explicar cómo utilizarlos y te daré varios ejemplos. Comencemos con el primer grupo de conectores. El primer grupo es llamado conectores de orden. Estos conectores se utilizan para mostrar el orden cronológico de un discurso o su estructura. Los conectores de orden son, antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, además y para concluir. Antes que nada, se utiliza como preludio o introducción al discurso. En primer lugar, se utiliza para dar la primera opinión o primera idea del discurso. En segundo lugar, se utiliza para mostrar las segundas ideas o la idea después de la primera idea. Además, es un conector de orden que se utiliza para adicionar ideas al discurso. Y para concluir, es un conector que se utiliza para resumir o para terminar el discurso. Para que entiendas mejor cómo utilizar estos conectores, te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú me preguntas, ¿crees que Colombia es peligroso? Si yo quiero usar el conector antes que nada, yo podría decir, antes que nada, define qué es peligroso para ti. Antes que nada, define qué es peligroso para ti. Ahora vamos con un ejemplo para, en primer lugar. Con la misma pregunta, ¿crees que Colombia es peligroso? Si yo quiero usar el conector en primer lugar, yo debo decir, en primer lugar, si se compara la tasa de crimen de Colombia con Estados Unidos, puede parecer peligroso, pero si se compara con Afganistán, no lo es. En primer lugar. Vamos a dar un ejemplo con segundo lugar. La misma pregunta, ¿crees que Colombia es peligroso? Puedes decir, en segundo lugar, cada ciudad de Colombia tiene una tasa de crimen diferente y a su vez, cada ciudad tiene zonas que son más peligrosas que otras. Depende dónde vayas. Además, si yo quiero usar el conector además, yo digo, además, la percepción de cada persona es diferente dependiendo de sus experiencias. Ahora, si quiero utilizar el conector de orden para concluir, yo digo lo siguiente. Para concluir, si deseas una respuesta más contundente, necesitas más datos o simplemente debes viajar a Colombia y decirme qué piensas. Estos son los conectores de orden cronológico. Les ayudan a ustedes a organizar el discurso y sus ideas. Y si lo saben utilizar, esto les dará tiempo para pensar las ideas y así poder hablar más fluidamente. Vamos con el segundo grupo de conectores. El segundo grupo son llamados conectores para contrastar. Se utilizan para mostrar una diferencia
o objeción entre las ideas que estamos uniendo. Estos conectores son pero, sin embargo, en cambio y no obstante. Pero es muy básico, yo creo que tú ya lo sabes. Sin embargo, se utiliza igual que pero es más formal. En cambio, es un conector más avanzado y este lo utilizamos mucho los nativos. En cambio, y no obstante, es avanzado, pero es más formal. Se utiliza más en la academia. Para que entiendas, te voy a dar un ejemplo. Vamos con la misma pregunta. ¿Crees que Colombia es peligroso? Sí, es peligroso, pero dependiendo con qué país lo compares. ¿Crees que Colombia es peligroso? No es peligroso. Sin embargo, te recomiendo que vayas con alguien que conozca o sea de Colombia. ¿Crees que Colombia es peligroso? Si vas a los lugares más peligrosos, sí te va a parecer peligroso. En cambio, si vas a los lugares más turísticos, no te va a parecer peligroso. ¿Crees que Colombia es peligroso? No es peligroso. No obstante, si no hablas español, te recomiendo no vayas por tu propia cuenta. Aquí en estas respuestas pudiste ver cómo usé pero, sin embargo, en cambio y no obstante. Vamos con el siguiente grupo de conectores. El siguiente grupo de conectores es llamado conectores para expresar causa. Se utilizan para explicar o dar a entender el origen o procedencia de un comportamiento. Estos conectores son ¿por qué?, por eso, ya que, debido a. ¿Por qué? Se utiliza para explicar algo. Por eso se utiliza para expresar un motivo, ya que es similar a por qué, pero más avanzado. Y debido a es similar a por qué, pero es más avanzado e informal. Para que tú entiendas mejor estos conectores, vamos con un ejemplo. Sigamos con la misma pregunta. ¿Crees que Colombia es peligroso? No es peligroso porque cuando yo viajé allá no me pasó nada. Ahí pudiste ver cómo utilicé por qué. ¿Crees que Colombia es peligroso? Cuando viajé allá no me pasó nada. Por eso pienso que no es peligroso. ¿Crees que Colombia es peligroso? Ya que solo estuve 3 días, no te podría responder. Y finalmente, con debido a, ¿crees que Colombia es peligroso? Debido a que la tasa de desempleo aumentó y no hay trabajo, sí creo que se haya vuelto peligroso. Vamos con el último grupo de conectores para terminar. Estos son llamados conectores para añadidura. Se utilizan para añadir información a una idea dentro de un discurso. Estos conectores de añadidura son también, asimismo, al igual que, algo similar ocurre con. También es muy básico, simplemente añade información a una idea. Asimismo, esto es para personas con un nivel más intermedio y que quieren hablar más formal. Se puede utilizar asimismo. Al igual que, introduce una idea parecida a la que acabas de decir. Y algo similar ocurre, es igual que, al igual que, pero es más avanzado. Vamos con un ejemplo. Esta vez cambiemos el ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es tu música favorita? Si yo quiero usar también, yo respondería,
Me gusta la salsa, el merengue, la bachata y también el reggaetón. Ahora si quiero usar asimismo, me preguntan cuál es tu música favorita, yo diría, me gusta la música latina, asimismo me gusta el rock. Vamos ahora con al igual que. ¿Cuál es tu música favorita? Me gusta todos los cantantes colombianos al igual que los de Puerto Rico. Me gustan todos los cantantes colombianos al igual que los de Puerto Rico. Y finalmente vamos con el ejemplo para utilizar algo similar ocurre. ¿Cuál es tu música favorita? Últimamente estoy escuchando bachata porque la estoy aprendiendo a bailar y algo similar ocurre con la salsa. Mira, como siempre te digo, no necesitas aprender todos estos conectores, pero te aseguro que si los aprendes a usar, vas a hablar más fluido y vas a hablar como nosotros normalmente hablamos. Ahora lo que necesitas hacer, ya que sabes cómo utilizar estos conectores para sonar más natural, debes irte a este video donde te explico los refranes más comunes en español. Entonces te veo aquí.